Vamos a hablar del monitor preconfigurado de la marca Edan modelo X12. Su pantalla táctil de 12 pulgadas nos permite visualizar hasta 13 formas de onda. Podemos ver en su zona inferior botones de membrana que nos permite acceder a los menús que más se utilizan y una perilla de mando rotatorio para poder desplazarse de la interfaz. En la parte superior podemos ver los LEDs para las alarmas que nos indican tres tipos: alarmas de importancia baja, de color azul, alarmas de importancia media, color amarillo, alarmas de importancia alta, color rojo. Al costado del equipo podemos observar puertos USB para conectar periféricos o un lector de código de barras, salida de señal análoga para sincronizar con un desfibrilador, puerto Ethernet en el caso de centralización de monitoreo y una salida VGA para emitir la pantalla a una repetidora. Al otro costado del monitor podemos ver los parámetros con que se preconfiguró el equipo. Tenemos la presión no invasiva, el cual utiliza la vigilancia oscilométrica para medir la presión arterial sistólica, diastólica y media, utilizando estos brazaletes reusables. Edan cuenta con distintos tamaños según el tipo de paciente objetivo. Saturación de oxígeno, el cual utiliza el siguiente sensor para medir de manera continua y no invasiva la saturación funcional de oxígeno en la sangre. Este método también se emplea para medir de manera continua y no invasiva la frecuencia de pulso. También tenemos el ECG, el cual proporciona un medio de monitorización continua de las señales electrocardiográficas. Utilizando un cable de 3 electrodos mide 3 derivadas. Mediante un cable de 5 electrodos puede medir 7 derivadas distintas del corazón y con un cable de 10 electrodos puede medir hasta 12 derivadas. Es importante recalcar que el equipo es capaz de crear un análisis DST, indicar por su algoritmo distintos tipos de arritmia, cambios de frecuencia cardíaca, además guarda los sucesos de arritmia y genera información de alarma. También con los cables de ECG, el equipo mide y grafica la señal de respiración gracias a la impedancia entre el paciente y los electrodos. Dos temperaturas, cuales podrían ser cutáneo, esofásico o rectal. Presión invasiva con posibilidad de ocupar cable dual. En esta interfaz es conectado un cable troncal que termina en un transductor. El monitor Edan es compatible con distintas tecnologías para los transductores, los cuales serían Edwards, de Brown, Hospira, Utah o BD. Gasto cardíaco por termodilución, por método Swan-Ganz. Capnografía por flujo lateral para pacientes entubados y no entubados. En la parte posterior podemos ver el asa de transporte, que nos facilita el desplazamiento del monitor. También una conexión a la red eléctrica y tenemos una batería de autonomía de 4 horas que también puede aumentarse a 8 horas. Lo primero que podemos ver del monitor sería la configuración de admisión de paciente. En la parte superior izquierda seleccionamos el tipo de paciente, agregando los datos para que todas las alarmas y datos demográficos se registren con su identificación. Esta sería la forma extendida de ingresar los datos, pero también tenemos la forma más rápida que se encuentra en la zona inferior, donde solamente determinamos si el paciente es adulto, pediátrico o neonatal. Es importante que registremos bien los datos porque un cambio de tipo de paciente modifica los niveles de alarma y el nivel de insuflado de los brazaletes de presión no invasiva. Para configurar algún parámetro no es necesario entrar a un menú tedioso, simplemente podemos seleccionar el parámetro que buscamos configurar. Por ejemplo, yo quiero configurar la presión no invasiva. En la ventana me aparece el modo de medición, si es que es automático o manual. En la medición automática determino cada cuánto tiempo inicio la presión no invasiva en el paciente. Para configurar las alarmas existe una opción universal en todos los parámetros llamado configuración alarmas. En esta ventana se muestran todas las alarmas configurables por el equipo. Podemos definir los rangos, encender o apagar las alarmas, permitir su registro desde el momento del evento y por último definir el nivel de importancia. En este caso está en alarma media, que nos indicaría los LEDs de color amarillo, o también podemos determinar que sea una alarma alta, donde nos mostraría el LED de color rojo.
En la parte superior derecha tenemos el registro de las alarmas, donde se muestran qué alarma sucedió con su respectiva fecha y hora. Al seleccionar una alarma, nos despliega la señal y sus parámetros unos segundos antes y después del momento en que ocurrió el suceso. En la parte inferior tenemos una barra de menús modificable, donde tenemos reiniciar alarmas, que funciona cuando existen pendientes alarmas no fisiológicas. En este caso, el monitor nos está mostrando una alarma no fisiológica en el cual se encuentra el sensor de saturación desconectado. Cuando yo presiono reiniciar alarmas, elimino este mensaje. También tenemos gráfica de tendencias, donde estarían todas las ondas parametrizadas del paciente. También está tabla de tendencias, donde estarían todos los datos tabulares. Registro de alarmas, que también podemos acceder en la parte superior derecha, como explicamos anteriormente. Este es el botón para iniciar una PANI. Se encuentra en la pantalla táctil como también en las teclas de membrana. El siguiente botón es revisión de presiones no invasivas, donde podemos ver el registro de todas nuestras PANIs tomadas. El siguiente botón es revisión de arritmias, donde nos indicaría todas las arritmias que detectó el algoritmo del equipo. También podemos seleccionarlas y ver el momento en que ocurrieron. A continuación, aparecen tipos de configuración de pantalla. Por defecto, se encuentra el modo estándar, con las curvas en el lado izquierdo de la pantalla y los parámetros medidos al costado derecho. También existe la opción de letras grandes, donde nos muestran 4 cuadrantes en el cual le damos importancia al dato numérico. El siguiente botón sería la configuración de parámetros que voy a medir en el paciente. Si yo quiero quitar o agregar un parámetro, este sería el menú. El siguiente es la configuración de volumen de las teclas, brillo de la pantalla, modo espera, iniciar el 0 en el caso de que se utilice presión invasiva. Posteriormente tenemos la configuración de las alarmas, modo noche, que nos permite atenuar la pantalla y el sonido del pulso. Configuración de la impresora en el caso de que se utilice una impresora térmica. En este sector de la pantalla podemos ver si el monitor está conectado a la red eléctrica, el estado de la batería, estado de la conexión de la red en el caso de que se centralice el equipo y por último la fecha y la hora. Es posible bloquear la pantalla manteniendo pulsado el botón de menú, como lo vamos a ver en este caso. Cabe señalar que todos los accesorios tienen un color correspondiente en su troncal y también en la interfaz donde se conecta. También existe una guía que nos indica la posición de cómo se debe conectar. Si el equipo o el accesorio están en contacto con el paciente, se deben limpiar y desinfectar después de cada uso. Si no ha habido contacto con el paciente y no hay contaminación visible, la limpieza y desinfección diaria es suficiente. Con esto concluimos la explicación del monitor modelo X12 EDAN.